Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo andan? Pueden tomar asiento, ¿eh? Hoy la última reunión del año. Como decía el título, última reunión. Se vienen nuevos desafíos. Queda un pasado atrás. Año 2026 es lo que nos viene por delante. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar y dejar todo en las manos de Dios. Padre, en el bendito nombre de Jesús, esta tarde nos presentamos para, Señor, dejar de tus manos esta predicación. Te pedimos que sea de edificación, que sea grata, Señor, a nuestros corazones, que pongas entendimiento y pongas memoria, Señor, cada una de tus promesas, cada uno de tus mandamientos para ponerlos por obra, Señor, y que tú seas glorificado en cada una de nuestras acciones. Dejamos esta reunión en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Isaías capítulo 43, versículos 16, 17, 18 y 19, que Isaías habla de algo muy interesante. Isaías escribe 550 años antes de Cristo, y lo interesante que dice Isaías es que Dios pide, versículos 18 en adelante, que se olviden del pasado, pero a la vez le recuerda las promesas, le recuerda lo que Dios hizo por ellos. En una parte les dice, olviden el pasado, pero recuerden lo que yo hice por ustedes tiempo atrás. Dios le dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. A Egipto he dado por tu rescate. Versículo 10 del capítulo 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Qué interesante que es cómo Dios le dice, olvídate del pasado, pero a la vez acordate de que yo te escogí para que me conozcáis, para que creáis. Dice, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en naves de que se gloriaban. Ahí se ve durante todo el capítulo 43, donde Dios repite sus promesas, donde Dios repite lo que hizo por el pueblo de Israel, pero el versículo 18 habla acerca de dejar atrás el pasado y es lo que estamos haciendo hoy. Última reunión, viene 2026, entonces es hermoso entender que hay promesas y hay metas y eso es algo que debemos plantearlos cada uno como cristianos. Tenemos que entender que podemos glorificar a Dios recordando el pasado, pero no olvidarnos dejar las cosas atrás. Hay nuevas metas, nuevos caminos delante de Dios. Hay un futuro y conocer su voluntad en nuestra guía. Hay mucho más en el año que viene, entonces debemos plantearlo cómo vamos a encarar cada uno de nosotros personalmente, cómo encaramos el 2026, cómo encaramos de acuerdo al crecimiento espiritual. Vamos a ver 3 puntos. Crecimiento espiritual, la familia y la iglesia, que son los 3 puntos cardinales del crecimiento de cada uno de los cristianos. Si no crece como familia, no crece como cristiano. Si no crece espiritualmente, no crece familia y no crece iglesia. Hay un pastor que decía, si queremos iglesia fuerte, necesitamos familias que sean fuertes. Familias cristocéntricas, familias bíblicas. Entonces, este año pasado, que ya estamos un par de días, el 2026, hubieron muchas buenas, malas, desafíos, desiertos, tentaciones, y hubo maduración del Señor. Eso es todo bueno, recordar dónde estuvo el Señor. Pero ¿cómo vamos a encarar este 2026 de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual y personal, diría yo? Porque hay mucha gente que dice, no puedo crecer espiritualmente por la persona que tengo a mi lado, por la iglesia, por la familia, por esto, por lo otro, pero el crecimiento espiritual es personal. Que Dios ponga personas a nuestro lado para hacernos crecer, eso es la voluntad de Dios. Repito, crecimiento personal, espiritual, la familia y la iglesia. Isaías capítulo 43, versículo 16 en adelante dice así. Así dice Jehová, el que abre camino del mar y senda en las aguas impetuosas, está hablando del mar rojo, el que saca caballo, carro, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como el pábilo, quedan apagados. Y dice, olviden las cosas del pasado, olviden las cosas del antaño, voy a hacer algo nuevo,
Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo he visto este versículo en un montón de papeles, un montón de gráficos de las redes sociales donde ponen, dice, Dios va a hacer cosas nuevas. Y es hermoso hablarlo así, pero Dios quiere que nosotros pongamos los ojos en lo que viene, no en lo que pasó. Lo que pasó es recordar las cosas donde Dios estuvo con nosotros. Dios vuelve y repite, no os acordéis de las cosas pasadas, solamente acuérdense de que yo estuve con vosotros. Si ustedes estaban atrapados en el fracaso, en el pecado, en el desánimo del pasado, nunca vamos a poder avanzar como cristianos. Si seguimos con la misma carga del pasado, yo no me canso de escuchar personas, no, que me hicieron esto, me hicieron lo otro, no me esto, no me... Y las personas se siguen cargando con cosas del pasado y no crecen, no avanzan espiritualmente porque tienen la mochila de que le hicieron esto y le hicieron lo otro, y Dios vuelve y dice, no te acordé de las cosas pasadas. Estamos pasando el 2025, vamos hacia adelante, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? No, pero yo todavía me quiero seguir acordando de lo que me hicieron, de esto y del otro, faltas de perdón, y un montón de cosas que solamente son una carga para el cristiano y no puede avanzar. No puede avanzar y no va a avanzar hasta que no deje esas cargas a Dios. Entonces, hay un sentido en Isaías 43 que te dice, acordate de que Dios estuvo en todos esos momentos, que te sacó del Mar Rojo y todas esas cuestiones de los carros, faraones, todo, pero poné tu mirada en lo que viene, en lo que está adelante, dejar atrás, continuar este 2026 enfocados en lo que Dios tiene de ahora en más, como familia, como crecimiento espiritual y como iglesia. Para aquellas personas que siguen viviendo de su pasado, había un teólogo que decía, cuando Dios dice en Isaías, he aquí yo hago cosa nueva, decía, quedarnos estancados en el pasado puede alejarnos de las cosas nuevas que Dios quiere hacer con nosotros. Eso decía este teólogo, quedarnos con nuestro pasado nos va a hacer alejar de las cosas nuevas que Dios quiere hacer en nosotros. Y él hace la narración de Israel. Si Israel permanecía atascado en el desánimo, la seducción de Babilonia, nunca buscarían las cosas nuevas, la liberación del exilio, ¿te mantendrías en sintonía con mi espíritu? Dice. Cuando te lleva a una cosa nueva, cuando Dios hace una promesa, no te preocupes por los detalles, los obstáculos por el cumplimiento de la promesa. Dios te responde en cada una de esas cosas, no te preocupes por eso. Otra vez abriré camino en el desierto y vuelve a repetirse la promesa de enfocarnos en lo que viene, no en lo que pasó. Otra vez abriré camino en el desierto. El teólogo decía, tengo recursos, planes que no conoces. Déjame esos problemas a mí, te dice Dios. Enfócate en lo que tenemos adelante, deja de lado las cosas que te hicieron, deja de lado el pasado si quieres avanzar, porque esa carga no te va a dejar avanzar, no te va a dejar crecer espiritualmente, no te va a dejar crecer como familia, y la iglesia no va a estar fuerte, porque si no hay crecimiento espiritual, si no hay una familia fuerte, no hay iglesias que se puedan mantener en pie. Hoy 28, siempre recordamos, Eclesiastés 3 dice que Dios hace nuevas sus misericordias todas las mañanas y Él nos da el aliento de vida todas las mañanas, así que gloria a Dios por todas las mañanas. Pero en Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, el apóstol Pablo nos da un mandamiento, tanto que recordamos, si nos gusta recordar, nuevas son cada mañana tus misericordias. Recordemos algo, Efesios 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Te enfocás en lo que tenés adelante, aprovechá el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Yo creo que el Hijo de Dios, el cristiano que no encuentra la voluntad de Dios, es porque se ha desviado
en el camino siguiendo la Escritura, porque se ha hecho insensato delante de los caminos de Dios, porque no lo ha buscado Dios, no ha encontrado su voluntad. ¿Qué es ser insensato? Irresponsable, inconsciente, irracional, irrazonable. Pero el apóstol Pablo le habla a personas. Cuando el sinónimo de insensato va hacia personas, te dice que es un necio, que es un alocado, que es un imprudente, que es un ligero y que es un tonto. Aquel que no pone diligencia en las cosas de Dios, en el crecimiento espiritual. Entonces, si hay una voluntad de Dios, yo la estaré buscando, la empezaré a buscar en el 2026. ¿Qué tendremos proyectado para el 2026? ¿Cómo creceremos espiritualmente? ¿Cómo creceremos como familia? ¿Y cómo creceremos como iglesia? Yo vi en redes sociales a supuestos cristianos que estaban haciendo gimnasia en una barra y mostraban su torso y decían, yo este 2025 no pude, pero 2026 vamos, allá vamos a dar todo en el 2026. Después otros cristianos que utilizaban aplicaciones, supuestos cristianos que utilizaban aplicaciones de la IA para decir 2026, allá vamos, y colocaban sus caras en gráficos con mujeres en ropa interior y bebida, y otros cristianos abajo de iglesias que decía soft crack, esto que lo otro, y uno ve esas cosas y vos decís, ¿este es el cristianismo que está proyectado en las iglesias de Catriel? Eso es lo que proyectan como 2026, mostrar su cuerpo, mostrar su concupiscencia, mostrar sus deseos desenfrenados de la carne. ¿Eso es lo que quiere un cristiano? 2026 es lo que tiene proyectado. Yo veía esas imágenes de estas personas que hacían fierro y les faltaba decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sacan de contexto todo, porque no han entendido lo que es ser cristiano bíblicamente. Tienen un pie en el mundo y otro pie, con el otro pie quieren caminar en el cristianismo. No entendieron, no conocieron la voluntad de Dios. Dios es santo, 3 veces santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero si vamos al plano bíblico, si vamos a un cristiano bíblico, yo creo que nos tenemos que proponer metas como cada uno de cristianos que somos. Ya terminamos la serie sobre la madurez. Ya terminamos la serie sobre el crecimiento espiritual. Debemos plantearnos cómo vamos a seguir este 2026. No fue muy bueno para muchos, pero Dios pone el querer como en la serie. Él pone aflicciones, pruebas para que sigamos creciendo. Desde el punto de vista bíblico, hay una voluntad de Dios y es agradable y perfecta. Romanos 12:2. Pero volvemos a repetir, el cristiano bíblico es el que busca la santidad, es el que busca a Dios, el que busca la voluntad de Dios, el que se somete a las Escrituras, no se somete a las concupiscencias, no se hace un cristianismo aparte, sino que se somete en humildad a lo que Dios dispuso en su palabra. Hoy escuchaba a los niños leer en la mañana Mateo 5:14. Un cristiano, la Biblia dice que tiene que ser luz del mundo. Dice, nadie pone una luz debajo de un almud, debajo de una mesa, para alumbrar. No va a alumbrar a nadie, sino que la ponen en un lugar alto para que todos vean y glorifiquen al Padre. Ese es un cristiano. Esa es una persona que busca la voluntad de Dios de una manera bíblica. Yo veía también estadísticas de las personas que se encargan de ayudar a otras para cumplir metas, para cumplir direcciones, para cambiar hábitos, para mejorar. Ellos dicen, hay 6 puntos en los cuales la gente tiene que proyectarse de un año para otro para cumplir metas. El primer punto, siempre tenés que tener una meta nueva. ¿Cuál va a ser la meta para el 2026? Cada uno de nosotros, ¿qué meta tendrá para el 2026? Ya sea una meta personal, una meta eclesiástica, una meta de crecimiento, pero es una meta tuya. Una meta personal que vos tenés, yo el 2026 quiero esto. Segundo punto, necesario un tiempo de autorreflexión. ¿Cómo estuve yo en el 2025? ¿Crecí espiritualmente? ¿Sigo siendo igual que en el 2024, el 2022? ¿Qué cambio hubieron en mí? Una autorreflexión si yo quiero avanzar. Tercer punto, un autoanálisis. ¿Cómo me comporté? ¿Qué hice? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? Si yo no pongo cambios,
si yo no me hago un autoexamen, voy a seguir haciendo lo mismo que hice años anteriores. Por eso estas personas ayudan a la gente mediante metas nuevas, autorreflexión, autoanálisis, para que las personas se entiendan que están atascados y que necesitan avanzar. Otro punto es mucha predisposición. No solamente una buena intención para lograr lo que quieren, sino que tener una predisposición en hacer la meta que ellos quieren. Quinto punto, y que yo creo que es el más importante para crecer espiritualmente, es el compromiso. Si yo no tengo compromiso con las cuestiones bíblicas, no voy a crecer espiritualmente si yo quisiera crecer espiritualmente. Disciplina. Si yo no tengo disciplina, no voy a crecer espiritualmente. Es algo que podemos decir, es algo básico, pero siempre hay que estarlo remachando. Compromiso, disciplina. Y el último punto es un trabajo arduo para generar cambios en nuestros hábitos. Eso te ayuda a crecer espiritualmente, enfocarte en una meta 2026. Un trabajo arduo de decir todas las mañanas me voy a levantar, voy a leer las escrituras, voy a orar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a estar acá, voy a estar allá. Compromiso con Dios, disciplina al hacerlo y un trabajo arduo para poder cambiar nuestros antiguos hábitos y crecer. Entonces, el énfasis de esta predicación es el compromiso con Dios. Yo con compromiso con Dios voy a crecer espiritualmente, va a crecer mi familia y va a crecer la iglesia. Voy a ver desde otro punto de vista la iglesia, porque Dios tiene grandes promesas para nosotros, un gran amor a su pueblo. Hay un versículo que está en Isaías 59, capítulo 2, que hay veces cuando la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, la falta de disciplina, la falta de la lucha contra el pecado, nos hace que nos sintamos lejos de Dios, espiritualmente nos sentimos insanos, el primer amor de Apocalipsis se ha ido, entonces tenemos que volver y despertar ese amor, y eso es mediante el compromiso, la disciplina y un arduo trabajo. Y eso es algo personal, crecimiento espiritual personal. Isaías 59:2 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay algo que impide el crecimiento espiritual y puede ser un pecado, puede ser la falta de disciplina, la falta de compromiso, la falta de un trabajo arduo para seguir creciendo espiritualmente. Vamos a Deuteronomio 5. Yo quiero que entendamos una cosa: el compromiso con Dios es bendición. El compromiso con Dios es bendición. Porque siempre yo por ahí noto que lo mío en predicación es mucha exhortación y es palabra, exhortación, pero yo quiero que veamos hoy que el compromiso con Dios va a traer la bendición añadida, pero ese compromiso viene de la bendición por la obediencia a Dios. Esa obediencia viene con un compromiso a obedecerlo. Deuteronomio 5:29, allá en el año 1405 a.C., Moisés, antes de morir, le habla a la segunda generación, a Josué y Caleb. La palabra Deuteronomio significa el segundo libro, la segunda ley, pero hace un énfasis en la meta que ellos tenían y la tierra prometida, que puede ser una meta, un énfasis que tenemos nosotros para este año que viene, para este año que está proyectado, para la misericordia de Dios en este 2026 que se nos viene a nosotros. Repetimos, mediante el compromiso, la disciplina, el arduo trabajo, viene la obediencia del Señor. Deuteronomio 5. Dios habla y dice algo hermoso que a mí me quedó grabado. Dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardasen todos los mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien hoy, mañana, una semana, un mes? No, dice:
¿Quién diera que tuvieran un tal corazón que temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Qué hermosa promesa. Pero les dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón luego de que les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel? Dios dice, Martín, ¿quién diera que tuvieses tal corazón para que me temieses y guardes todos mis mandamientos? Te va a ir bien y hasta tus hijos serán bendecidos en el Señor. Hasta tus hijos. El versículo 32 dice, mirá, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado para que viváis y os vaya bien. Ese es un compromiso que cada uno de nosotros asume para crecer espiritualmente, para crecer como familia y crecer como iglesia, entendiendo que hay una voluntad de Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 24, la voluntad de Dios es vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. La justicia de Dios y andando en la verdad. Entonces, vamos a encarar este 2026 con metas nuevas, con autorreflexión, un autodiagnóstico, con disciplina, compromiso y un arduo trabajo para seguir creciendo espiritualmente. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. El crecimiento personal, el crecimiento espiritual. Hay algo muy importante, que si queremos crecer espiritualmente, el primer enfoque es Cristo. No existe otro enfoque que no sea Cristo. Una de nuestras 5 solas es solo Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la vid, Cristo es la luz, Cristo es el pan. Todo es Cristo. Juan capítulo 15, Jesús y la vid verdadera, dice así, para que entendamos que Cristo es lo primordial para crecer personalmente. Dice Cristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4 dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Cristo habla de que Él es la vid. La vid era la planta del racimo de uva. Los pámpanos eran los brazos que sostienen el fruto de la uva. Y Cristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo queremos crecer espiritualmente? Sinónimo de crecer espiritualmente son frutos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 dice, yo soy la vid. Repite, vosotros, ustedes, los hijos de Dios, son los pámpanos, son los que sostienen el fruto. Los que permanecen en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este va a crecer espiritualmente. Y luego pone la contracara, porque dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Queremos crecer espiritualmente? Solo Cristo. Si los alejamos de Cristo, los alejamos de la vida, ponemos nuestra mira, nuestras metas en otra cosa, no vamos a ganar fruto, no vamos a producir fruto. Separados de mí, separados de Cristo, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, vuelve y repite, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Crecer es no alejarnos de Cristo, sino alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de Cristo.
Repito, el trabalengua. Crecer es no alejarnos de Cristo, sino alejarnos de todas aquellas cosas que nos alejan de Cristo. Eso es algo muy importante para crecer, entender que en Cristo vamos a llevar cada vez más fruto y debemos alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de Cristo. Crecer es limpiar el terreno para que Cristo more en abundancia y decir lo mismo que dijo Juan el Bautista, que Juan el Bautista, en Mateo 3, dice, hablando acerca de Cristo, es necesario que yo mengüe, es necesario que el Martín disminuya para que él crezca. Es darle lugar a Cristo y a sus mandamientos para yo poder crecer espiritualmente. Cuando hay una pelea, ¿quién sale? ¿Cristo o sale Martín? Queremos crecer espiritualmente, surge una pelea, una discusión. ¿Quién sale? ¿Cristo o sale Martín? Cuando hay una bendición, qué hermoso, gloria a Dios. ¿Quién sale? ¿Cristo o sale Martín? Cuando hay una tentación, ¿quién sale? ¿Cristo o sale Martín? Mengua Martín, crece Cristo. Así vamos a ir creciendo espiritualmente y llevando cada vez más fruto, cada vez más relación con Dios, cada vez más fortificados en el Espíritu Santo, cada vez más obedientes, cada vez más sometidos a la palabra de Dios. Había un pastor, Tim Keller, que decía, el Evangelio es una buena noticia que a través de Cristo el poder del reino de Dios ha entrado en la historia para renovar todo el mundo, dice. Cuando creemos y confiamos en la obra de Jesús en lugar de nuestra propia obra, nuestra relación con Dios, el poder del reino viene a nosotros y comienza a trabajar a través de nosotros. Pero es cuando entendemos el Evangelio, comenzamos a menguar, Cristo comienza a crecer, nos sometemos a su palabra, hacemos su voluntad antes de nuestra propia voluntad y crecemos, nos hacemos cada vez más fuertes espiritualmente y Dios va a mandar también más aflicciones para que crezcamos en paciencia, para crecer en sabiduría y seguir creciendo espiritualmente y Dios ahí nos va formando, forma nuestro carácter y nos forma como cristianos. Entonces, el primer punto es que la Biblia nos dice que el único camino para crecer personalmente, para crecer espiritualmente, en el primer punto de la meta del 2026, es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, toda relación del cristianismo, de los hijos de Dios, se centra en Jesucristo, solo Cristo. Si queremos entender el crecimiento espiritual de una perspectiva cristiana, debemos preguntarle a Cristo sobre sus mandamientos, quién es, qué es lo que dice. Hay algo que dice Cristo en Juan capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente, personalmente? Cada vez más teniendo la palabra de Jesucristo, teniendo la palabra, las Escrituras, vamos a crecer personalmente, Dios pondrá aflicciones, pruebas, y vamos a seguir superando obstáculos con la mirada puesta en Cristo, el autor y el consumador de la fe, y es nuestra meta al 2026. ¿Cómo vamos a encarar el 2026? Yo quiero crecer espiritualmente, y mi meta es Cristo. Mi meta es seguir creciendo personalmente, mi meta es que yo mengüe y que Cristo crezca cada vez más en mí. Génesis capítulo 2, versículo 24, el segundo punto, la segunda meta para encarar este 2026 es encarar este 2026 como familia. Es tan importante la familia, el núcleo familiar, para tener iglesias fuertes, para tener la gloria de Dios reflejada en una familia, en cómo se comporta una familia, en lo que hace una familia. Dios es glorificado en una familia cristiana. En Génesis capítulo 2, versículo 24, luego de la creación, vienen Adán y Eva. ¿Qué dice Génesis 2, versículo
24. Dice así, para toda la familia dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Repito, por eso el hombre deja a su padre, deja a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. La familia es un núcleo muy importante dentro del cristianismo. Es tan importante que fue instituido por Dios. Y nosotros con mi esposa hablamos mucho acerca de lo que se va a proyectar en el 2026, la iglesia, trabajo, estudio, el estudio de los niños, cómo seguir creciendo como pareja. Y es triste por ahí cuando no entendemos que si nos casamos, si tenemos una pareja, tenemos hijos, nuestra meta es la familia. Si yo me uno con una persona es para formar una familia y glorificar a Dios. Esa es la meta. Todo lo que Dios hizo es para su gloria. La familia creada por Dios es para la gloria de Dios. Entonces, si no entendemos eso, a veces es triste ver familias todas desarmadas, un montón de problemas y todo. Si yo me pregunto en qué glorificará a Dios esa familia, no la glorifica. Entonces, fortificar la familia es una meta para el 2026 para todos los cristianos. Lamentablemente, si no se fortifica la familia, va a suceder algo que vamos a charlar dentro de un rato, que son estadísticas de interés general en la Argentina, porque estamos en la Argentina. Pero yo me caso y tengo que entender que la familia secular queda de lado, porque es primero la familia que yo formé delante de Dios, para la gloria de Dios. Yo no dependo de la familia secular, yo dependo de Dios y el núcleo familiar que creé ahora es más. Los amigos no se dejan de lado, pero es primordial cuidar la familia, porque yo no dependo de mis amigos. Mi núcleo familiar es mi familia. Entonces, si no entendemos que la meta principal de la familia es glorificar a Dios, vamos a tener iglesias débiles, vamos a tener familias débiles que no glorifican a Dios porque no han entendido que se han unido un hombre y una mujer, se han fundido, dice Génesis. Ellos dos se fundieron y formaron uno. Por eso el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer y los dos se funden para ser un solo ser. Yo repito, yo desde el punto de vista que me casé fue para formar una familia y que esa familia glorifique a Dios. Yo no gano nada que digan, no, mira, qué buena familia. No, la gloria es siempre de Dios. Todo lo que hacemos. Repetimos, la familia secular se deja de lado porque es primero la mía. Yo no dependo de ellos. Mis amigos, lo primordial es la familia. Yo no dependo de mis amigos. Mis querencias y mis pasiones no pueden sobrepasar la familia. Han habido familias destrozadas porque una persona sigue sus pasiones, sus creencias y deja de lado la familia. Pero por algo Dios me unió con una persona para hacer la voluntad de Dios, para que Él sea glorificado. En mi trabajo secular, yo siempre hablo con Belén, es increíble la cantidad de personas que están separadas, impresionante. Y te pones a hablar y todo el mundo está separado. Los gimnasios atestados de personas que quieren ir a mostrarse, pero han perdido la guía, han perdido la voluntad de Dios, nunca la buscaron. Hubo algo que los hizo tropezar, y ese algo que recién comentábamos son querencias, pasiones que destrozan familias. Hay algo que ha entrado dentro de las iglesias también, que es el feminismo, esta ideología que dice que las mujeres deben de empoderarse y familias terminan destrozadas porque la mujer perdió el núcleo de la voluntad de Dios y quiere hacer su propia voluntad y no hacer lo que Dios la creó para hacer eso. Cuando la mujer pierde la voluntad de Dios, va a querer hacer su propia voluntad, pero Dios dejó estipulada una voluntad para el hombre, para la mujer, y juntos glorifican a Dios. Eso no es machismo ni feminismo, sino que es la voluntad de Dios. Yo no me voy a poner a discutir con una persona sobre feminismo, ni machismo, ni nada, porque la voluntad de Dios es una y está escrita. No me tengo por qué poner a discutir con una persona sobre ideologías.
La voluntad de Dios es una. ¿Querés hacer la propia tuya? Te va a ir como vos quieras, pero no es la voluntad de Dios. Las mujeres han perdido el diseño de la voluntad de Dios, por lo tanto, los hijos sufren, las familias sufren, porque no entendieron la voluntad de Dios, no se someten a la voluntad de Dios y las cosas terminan mal. Hay mujeres que no quieren ser guiadas cuando ellas fueron creadas como nosotros con una voluntad. ¿Querés ver la voluntad de la mujer? Efesios 5. ¿Querés ver la voluntad del hombre? Efesios 5, 6. También habla de los padres, de los hijos. Hay una voluntad para cada uno de nosotros, de los participantes de una familia. Las mujeres no quieren ser guiadas por su sacerdote, por la palabra de Dios, un sacerdote. La otra ideología que se ha metido en las familias, que está de antaño, es el machismo. Hombres que no se someten a la voluntad de Dios y tienen mujeres sometidas a pensamientos, a preceptos, a experiencias que ellos han tenido y no a los mandamientos del Señor. Por lo tanto, tienen una mujer que está sometida y no quieren ser como Cristo, no quieren ser humildes, no quieren menguar, sino que son un escarnio, son un problema en vez de ser de edificación a la mujer. En Argentina se registraron cifras sorprendentes de divorcios. Aumento significativo, casos judicializados según noticias de octubre 2025. Octubre, noviembre, diciembre. Hace 3 meses atrás. 2024, 86.595 casos de separación, divorcio, lo que supone un aumento de un 8.2 respecto al año anterior. Una tasa del 1.8 de cada 1.000 habitantes. Estas fueron las resoluciones. Se dividieron las familias por 52.371 casos por sentencia, 21.580 por decreto, 12.644 por escritura pública. ¿Con quién hablas? Vos ya no sabés con quién hablar con los hijos y decirles tu hijo. Y sucede porque se ha perdido la brújula, la voluntad de Dios. Tanto el hombre como la mujer quieren hacer su propia voluntad. La voluntad está en la palabra de Dios. Vamos a Efesios 5, 25, 26, hablando de una meta que yo tengo que tener para crecer como familia. El esposo tiene que asumir el liderazgo de su familia, en su casa. Si es algo que no hace, no está cumpliendo la voluntad de Dios. 1 Corintios 11, 13, Efesios 5, 23, el hombre debe asumir su responsabilidad como jefe del hogar, como sacerdote del hogar. Repetimos, este liderazgo no es a lo machista, no es dictatorial, no es como un superior, sino es como un equipo. Somos un equipo, yo con mi esposa, mis hijos, somos un equipo. Y el ejemplo es Cristo dirigiendo a la iglesia. Efesios 5, 25 al 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la... La voluntad de Dios dice que el sacerdote del hogar es quien debe guiar a su mujer. Si el sacerdote no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo va a guiar a su mujer? Repetimos, maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. ¿Cómo purificamos a nuestras esposas? Por el lavamiento, por la palabra. Entonces tenemos que entender que el hombre debe asumir su rol de responsabilidad en el hogar como sacerdote, así como lo hizo Cristo, que se entregó hasta la muerte, con compasión, misericordia, perdón, respeto, humildad. Y ese es el deber de cada uno de los esposos, someterse como hizo Cristo en humildad. Había un pastor Moody que decía, si un hombre no trata bien a su esposa, no me interesa escucharlo hablar de Dios. Y eso es algo que escucharlo es muy chocante, pero si yo veo que no tratamos bien a nuestras esposas, yo no quiero ni perder tiempo escuchando a una persona hablar de Dios, porque no se somete. Cristo no hizo eso con su esposa, ni con la iglesia, sino que se sometió. Vamos a Efesios 5, 22.
Ya le dimos a los varones, vamos a darle a las mujeres. Efesios 5:22, porque hay un mandamiento para que la familia crezca espiritualmente y es la meta del 2026, que las familias sean fortificadas. Y es haciendo la voluntad de Dios, es menguando, es sometiéndote a la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjese, los maridos tienen que amar a su mujer hasta la muerte, como Cristo dio su vida por la iglesia, y las mujeres tienen que someterse a su marido como se someten a Dios. Y uno charla estas cuestiones con feministas y te dicen, no, ¿cómo? Eso es un machismo. No, es la voluntad de Dios. Mirá, Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a su marido, ¿como a quién? Es la voluntad de Dios, no es lo que dice el Martín ni dice cualquier persona. Dios te está diciendo, si sos casada, sometete a tu marido, así como te sometes a Dios. No hay tutía, no hay problema. Y eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Yo te voy a decir, ¿por qué te tenés que someter a tu marido? Porque tu marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pablo dice, este es un misterio, pero es hermoso entender cómo funciona la familia. El esposo, el sacerdote, es la cabeza de la mujer y purifica a su mujer enseñándole la palabra. La mujer está en la voluntad de Dios sometiéndose a su marido. ¿Cómo se somete? Al Señor. Básico, simple, liviano, voluntad de Dios. No es machismo ni es feminismo. Dice así, repito, Cristo es la cabeza de la iglesia y la mujer se sujeta porque el marido es la cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo, dice, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Pablo hace comparaciones, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Yo pondría un puntito ahí, diría, sujétense a su marido en todo, pero un marido bíblico, un marido que se somete a las escrituras, un marido que busca a Dios primeramente. Ese es un marido bíblico y ese es la comparación que nos hace Cristo con la iglesia, la comparación del esposo y la esposa, los hijos, el núcleo familiar. Entonces la familia es muy importante para Dios porque de Él surgió la idea de la familia. Dios nos llama como familia a apoyarnos, a construir juntos, a tener metas, a bendecir, a ser un equipo entre dos para que los demás vean la gloria de Dios. Dios tiene hermosas promesas para la familia, para los que lo obedecen, para los que hacen su voluntad. Repito, no van a haber iglesias fuertes si no hay familias fuertes, decía un teólogo. Otro escritor hablaba acerca del matrimonio y decía, todo matrimonio debe dar prioridad a su unión y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Aunque todavía pertenecemos, dice, a la familia en la que crecimos, ¿sí? Repito, todo matrimonio debe dar prioridad a su unión, a su núcleo familiar y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Aunque todavía pertenecemos a la familia en la que crecimos, tenemos una familia secular, al casarnos, dice, pasamos a ser uno con nuestro cónyuge y formamos una nueva familia. O sea, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Mi familia es la que yo formé con mi esposa, con mi esposo. Tomaremos decisiones juntos de aquí en adelante, delante de Dios, y buscaremos su voluntad para nuestro futuro y nuestro bien común. Primer punto, meta 2026. Yo debo crecer espiritualmente, para eso debo menguar, mi mirada debe estar puesta en Cristo. Segundo punto, 2026, la familia, crecer con familias fuertes. Son familias donde la mujer y el hombre se someten a la Escritura y lo único que resulta de eso es bendición y que Dios es glorificado en cada una de nuestras acciones. Y la familia, cuando vean, dice, esa es la familia que está bajo los mandamientos de Dios. Y es algo hermoso ver, porque ética y moralmente es algo hermoso ver una familia constituida, una familia que está bajo los designios y la autoridad de Dios. Es algo hermoso desde el punto de vista secular, digo yo. Ya no estoy hablando de un punto de vista cristiano. Vemos una familia constituida, es hermoso. Dios es glorificado. La creación glorifica a Dios. El tercer punto y último es la iglesia. ¿Qué metas tendremos?
tendremos nosotros para el 2026 como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cada uno de los cristianos, entre débiles y fuertes? ¿Qué metas me voy a poner yo para este 2026? Este 2025 tuvimos altercados, separaciones, divisiones, gente se fue sin tener ni siquiera disciplina, gente que se fue porque no la saludaron, porque hizo esto, porque hizo lo otro, pura gente que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Entonces, ¿qué metas vamos a tener para el 2026 como iglesia? Vamos a seguir creciendo espiritualmente, personalmente, para que en la iglesia podamos ver nuestro don y Dios nos haga crecer mucho más. ¿Me importa la iglesia? ¿El 2026 me va a dar igual la iglesia? Yo siempre le digo a la gente, la iglesia es un medio de fe. La gente dice, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero ser más como Cristo. Dios te dio la iglesia, te dio la oración y te dio la escritura. Si flaqueamos en ese banco de 3 puntas, en un punto, no esperemos crecer. Iglesia, oración, escritura. Es algo básico, es un medio de fe que Dios nos dio para santificarnos cada vez más, para seguir conociendo a Dios, para que nosotros crezcamos en Cristo, crezcamos espiritualmente. Y es hermoso entender la función de la iglesia. Por eso es tan importante que este 2026 nos centremos en cómo vamos a ver la iglesia en el año que viene. Yo siempre repito lo mismo, yo no puedo concebir un cristiano que no asiste a una iglesia. No puedo concebirlo y no lo voy a concebir, porque un cristiano que no asiste a una iglesia, que supuestamente es cristiano, nunca va a crecer. El otro punto es que todas las cartas paulinas de Romanos, primera, segunda, los Corintios, Efesios, Filipenses, Tito, están escritas en un contexto de la iglesia. Entonces todas esas cartas están en vano si yo me digo ser cristiano y no asisto a una iglesia. Yo te puedo creer que un par de meses que pasó, pero si el Espíritu Santo no te lleva a congregarte, a estar en armonía con tus hermanos y que el don que Dios te dio crezca para que Dios sea glorificado y ayudar a los demás, yo dudaría si no hay un llamado de Dios hacia la iglesia. Hay una hermana en Cristo que, yo digo hermana en Cristo desde el punto de vista general, porque esta persona años y años que vive de aflicción, más aflicción, problemas y acá y allá, y tiene más problemas que Job, y siempre lucha, y siempre está en lucha, siempre en problemas, y quiere que sus hijos sigan conociendo el Evangelio, y los hijos adolescentes hacen lo que hace un adolescente, se mete en problemas, a veces la policía, accidentes y cosas, y los padres y las madres sufren. No, pero estoy en una lucha, es una guerra espiritual porque mi hijo... No, yo le digo, no es una guerra espiritual en el sentido general, porque esos son frutos de una ausencia paternal, frutos de una ausencia de una enseñanza cristiana. ¿Cómo le vamos a llamar aflicción o una lucha si es un fruto? Es un fruto de que hubo una ausencia de una consejería bíblica para con los hijos. Entonces, yo le decía, siempre le digo lo mismo, ¿te estás congregando? No, pero yo leo, pero yo oro, pero yo por ahí leo la Biblia, hay cosas que no entiendo muy bien, pero no me congrego. Y yo le digo, ¿cómo querés que tus hijos conozcan el Evangelio, crezcan, conozcan a Cristo, si vos el medio de fe que Dios te dio no lo usás? Si mis hijos ven que yo no le pongo importancia a la lectura bíblica, a la oración y a congregarme, ¿qué puedo esperar yo de mi hijo? Si para mí el congregarme, el orar, el escudriñar las escrituras, yo lo dejo en segunda parte, ¿qué puedo esperar yo de mi hijo? Si él me está viendo. Entonces yo siempre le digo lo mismo, ¿cómo querés que tus hijos conozcan al Señor si vos pones en segundo lugar siempre a Dios? Ni te congregás, ni buscas de Dios, pero vivís en aflicción. Tito, capítulo 1, versículo 16, habla acerca de estas cosas, porque estas personas dicen que aman a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo niegan. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes e inútiles para cualquier obra. Lamentablemente,
El cristianismo diluido te lleva a que vos puedes hacer un cristianismo a tu manera, porque no te sometés a la palabra de Dios, te sometés a un poquito de la palabra y a un poquito a tus pasiones y a un poquito a tus creencias y no has muerto completamente, no vas a crecer espiritualmente, no vas a crecer como familia y no vas a crecer como iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 26, muy conocido. ¿Qué importancia le vamos a dar a la iglesia en el 2026? Si nosotros no memorizamos las escrituras, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las cosas, no tenemos de dónde agarrarnos. Y para cuando no vengan esas ganas de asistir a la iglesia, el autor de Hebreos habla en el capítulo 10. Versículo 23 en adelante, al 26, el autor nos insta a mantenernos firmes. Conocimos el Evangelio, conocimos la gracia, la misericordia. Bueno, ahora mantenete firme. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjese, siempre hay una promesa de Dios. Mantenete firme sin fluctuar, ni a diestra ni a siniestra, sino en la profesión de vuestra fe, nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, la promesa de Dios. Versículo 24 dice, considérense los unos a los otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Versículo 25, que si no lo memorizamos, por ahí no lo podemos llevar a cabo porque no lo tenemos como un mandamiento de Dios, sino lo tenemos como algo pasajero. No dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si la iglesia queda en segundo punto? ¿Cómo vamos a crecer como familia si la iglesia queda en segundo punto? ¿Cómo va a crecer la iglesia y mi meta en 2026 si la iglesia queda en segundo punto? El autor nos insta a que nos preguntemos cómo vamos a encarar el 2026 como iglesia, cómo me voy a enterar yo de cómo están mis hermanos en la iglesia, cómo se sujeta la iglesia a las escrituras. Vamos a ayudar en el 2026 a la iglesia, nos vamos a comprometer más con la iglesia en el 2026. Querremos que el reino de Dios se siga expandiendo. Son metas que tenemos que tener nosotros al 2026. Yo si por cualquier cosa falto, repito lo mismo, ¿creceré espiritualmente? Si hay veces que ni asistimos ni a los estudios bíblicos, ¿vamos a crecer? No vamos a crecer espiritualmente. Entonces esa debería ser una meta para el 2026, ponernos en disciplina y compromiso para con Dios para crecer como iglesia, como familia y crecer espiritualmente. Hay gente a veces que me dice, no, vos sabés que me llegó esto, me llegó lo otro, me llegó justo una amiga, una vuelta me dice una persona, y yo le digo, bueno, tráelo, pero no deje de asistir, tráelo a tu amigo, no hay ningún drama, será bienvenido, pero mi compromiso con la iglesia se va a ver reflejado en lo que yo hago. No es tan complicado de entender que uno no habla para juzgar, uno ve frutos nada más. Si vos me ves haciendo algo repetidamente, porque eso es lo que yo soy, eso es lo que yo hago y lo que me gusta. Entonces ese debe ser el compromiso para el 2026. Crecimiento espiritual, crecimiento como familia, crecimiento como iglesia. Entonces es la visión que Dios nos dispone esta tarde-noche para que nos planteemos cómo vamos a encarar este año que viene. Un compromiso para cumplir nuevas metas como cristianos, para crecer, para que Dios sea glorificado y para que entendamos, el autor de Hebreos también dice, yo a todos le digo, a los hermanos le digo, pasó esto, bueno, fírmese adelante, porque esa es nuestra esperanza, nuestra meta, fírmese adelante. Y le digo siempre, nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Oramos y nos despedimos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo lo bueno y lo malo que tú pones delante nuestro, Señor. Te agradecemos por la exhortación, te agradecemos por tu palabra, porque entendemos cuál es tu voluntad, Señor. Entendemos para qué nos creaste como esposo,
como hijo, Señor, como padre, como abuelo, Señor, como adolescente. Tú nos creaste y nos diste una voluntad, y esa voluntad es la santificación, esa voluntad es someternos a las Escrituras para ser guiados por ti, Señor. Te agradecemos por tu palabra nuevamente, Señor, te pedimos que tú nos sigas guiando, te pedimos que tú nos hables para las metas que tenés para este 26. Cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a seguir creciendo espiritualmente? Es una pregunta. ¿Cómo vamos a crecer como familia? Es la otra pregunta. ¿Y cómo veré la iglesia en el 2026? Es la última pregunta. Gracias, Padre, por tu misericordia, por haber enviado a tu Hijo hace 2000 años a morir en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Te agradecemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.